En general, las personas escuchan cuando se sienten escuchadas. Y no juzgadas. Sí, Y sí, no te sientes. Ajá. Eso es, pues yo te diría, esa es una habilidad de consultoría, pues que si uno quiere vivir de esto, tiene que desarrollar desde el principio. No puedes no escuchar, puedes no estar de acuerdo con una situación. Sí, sí. Pero nuestro trabajo es decir, estas son las consecuencias de esta acción o de este escenario, estas son las consecuencias de este otro, y de este otro es otro. Y luego también tienes otro dilema muy importante. En las crisis siempre ves cómo todo se alinea con el esquema axiológico de las personas o de las organizaciones. Sus valores al final del día son los que imperan ahí. Tú puedes decir, en un momento dado, alguien pues prefiere su reputación y en otra, pues, ¿qué me importa más, mi dinero o mi reputación? Y sí, a veces hay que elegir. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Te voy a presentar a mi invitada de hoy, que es Marta Mejía. Marta Mejía es fundadora y directora general de CIMAT Consultores desde 1984, una de las empresas más importantes en comunicación efectiva. Su experiencia profesional se enfoca principalmente en comunicación corporativa y estrategia pública. Y desde CIMAT Consultores ha dirigido estrategias y programas de prevención y manejo de crisis de múltiples empresas, organismos y empresariales y también gobiernos. Es bien importante que Marta ha buscado adoptar prácticas de responsabilidad social desde hace mucho tiempo. Por eso fueron uno de los primeros despachos en ofrecer en tener el reconocimiento de empresa socialmente responsable. Y en CIMAT Consultores han apoyado sin fines de lucro a muchas organizaciones desde la sociedad civil, desde su concepción hasta la consolidación de su reputación en beneficio de conseguir causas y la viabilidad social y financiera a largo plazo. Entonces, ella ha promovido también mucho entre sus clientes la adopción y profesionalización de prácticas de responsabilidad social e inclusión desde hace mucho tiempo. O sea, ahorita está de moda lo de la inclusión, pero ellos desde hace mucho tiempo lo hacían. Y también Marta, por cierto, es consejera de diversas organizaciones profesionales y de la sociedad civil. Y en esta entrevista hablamos de cómo manejar las crisis como empresa y también a nivel personal cuando eres un líder. Hablamos de la diferencia entre una táctica y una estrategia. ¿Por qué es tan importante empatizar con tus clientes al manejar una crisis? ¿Y cómo ha logrado mantenerse en la cima como empresa y tener poca rotación en sus equipos? Espero que disfrutes esta entrevista, que aprendas un montón, así como yo aprendí, y te puedes meter a la página cimat.com, cimat con Z y mat.com. ¿Okay? Gracias por escuchar, gracias por compartir y que disfrutes esta entrevista con Marta Mejía. Mentores. Pues Marta, bienvenida, qué gusto tenerte en Mentores. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maite. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. ¿Cómo están? Oye, bien. Pues mira, es como el negocio del que no se puede hablar, pero hay cosas tan interesantes que decir, porque justamente pues ayudas a las empresas, principalmente a que las crisis no se noten, no se sepan y cuidar la reputación. Entonces, como que sí queremos saber ejemplos y casos, no tanto como por el morbo, sino creo que a mí lo que me interesa es saber con qué tipo de crisis se encuentran las empresas y cómo es posible manejarlas. Y en un sentido también, Administrarlas, administrarlas, ok. Ah, ok, administrarlas. Eh, gestionarlas. uh-huh. ¿No? Sí. Porque en un sentido debería de no preocuparnos tanto, pero obviamente sí nos preocupa, pero es normal también que haya crisis en muchos sentidos, ¿no? O sea, yo me imagino como en universidades donde hay suicidios de alumnos, me explico, o sea, como que es como cómo manejar todo este tipo de cosas y un millón de cosas que seguro no nos imaginamos, pero cuéntanos un poquito de todo lo que está detrás de las empresas y cuál es el riesgo que corre una empresa si se sabe una crisis, ¿no? Que por ejemplo, si cotiza en bolsa, pues es gravísimo, ¿no? Puede caer, o sea, la acción de una empresa. O sea. Mira, básicamente yo creo que hay que hacer una primera distinción entre una situación especial y una crisis, porque a veces las crisis son generadas
por los propios afectados, por las propias empresas o las propias organizaciones, porque trataron a una situación especial como una crisis y se equivocaron en el manejo. Entonces, primero distingamos qué es una situación especial y qué es una crisis. Una crisis implica la pérdida de control, es decir, que perdemos el control de cuando las autoridades intervienen, cuando las consecuencias del evento original no están en nuestro ámbito, es decir, problemas de salud, problemas ecológicos, casos legales, entre muchos otros, ¿no? O sea, que son problemas exógenos y no necesariamente generados por la propia empresa. En términos de comunicación, perdemos el control cuando somos los principales, cuando no somos los principales voceros de lo que nos está sucediendo. Es decir, cuando todo el mundo empieza a opinar, los medios, las autoridades, cuando todo el mundo tiene una opinión y nosotros no somos los voceros, al grado que pues cualquiera puede emitir opiniones y la nuestra cuenta como una más, no como la de los afectados, ¿no? Eso es cuando perdemos control y eso es una crisis. Pero hay situaciones especiales en donde no hay pérdida de control, se puede evitar, se puede planear, y esos son casos como denuncias, cuando hay una contracción de una organización y tienes que dejar ir personal, cuando hay una fusión, una adquisición, cuando hay una reestructura financiera, pues son cosas que sabes que van a pasar. Lo sabe un círculo chiquitito dentro de la organización, pero parte del plan, así como hacen todos los demás planes que tienen que ver con el tema, tendrían que estar haciendo un plan de cómo vamos a manejar la situación y la comunicación con todos nuestros grupos de interés, empezando por los afectados, ¿no? Y ahí puedes hacer planes que son reactivos o que son proactivos, dependiendo de la circunstancia. Y como tú decías, una empresa pública está expuesta todo el tiempo y hay una regulación que a las empresas públicas no les permite manejar información, sino con ciertos protocolos que ellas deben cumplir, porque cualquier cosa que ellas comuniquen tiene un impacto sobre el valor de sus acciones y pues evidentemente afecta a los inversionistas, ¿no? A las personas que tienen invertido su dinero. Claro. Las peores consecuencias de una crisis, en realidad, muchas veces son, o la peor situación es cuando como te decía al principio, cuando tú te generaste una crisis, cuando tenías una situación especial y porque profundizaste en la crisis o empeoraste la situación porque no tomaste las medidas correctas, porque no hiciste una buena identificación de la situación en la que estabas y luego no tomaste las medidas, puedes entonces sí generar una crisis. O sea, yo te prometo, Dame un ejemplo. esta es una típica, te voy a decir porque no creas A ver. que me ha pasado una vez, varias veces. Tenemos una crisis porque alguien en una situación especial decidió que por qué no sacaba un desplegado enojadísimo, diciéndole con una carga de desahogo, pero pues claro, hacen un desplegado porque piensan que pueden decir cada palabra y nadie les va a mover una coma. Pero a ver, muchas veces no era necesario hacer eso, porque era una persona a la que los había escrito o lo había dicho en algún foro, y entonces le hicieron saber a todo el mundo algo que ni siquiera tienen contexto. Saben que hay un problema, pero nadie entiende nada porque no puedes poner un desplegado todas las cosas que pasaron y todo el contexto, ni hay espacio que alcance, ni hay, y generalmente no lo hacen de manera racional, sino están muy enojados. Entonces, y de ahí se pueden desencadenar muchas cosas, o dijeron cosas que eran confidenciales, que no debieron haber dicho, y entonces tienen un problema con su acción, y así te puedo enumerar una serie de consecuencias. Esa es una típica. O cuando quieren hacer una campaña de medios porque alguien hizo una declaración que no era precisa. Entonces, pues no, vamos a aclarar esa situación con información precisa para esa persona o para ese grupo que dijo tal cosa. No tienes que decírselo a todo el mundo y generar otros problemas. Y muchas veces cuando das información, hay quien revela información que ni siquiera le pertenece
y afecta a terceros, ¿no? Entonces, Sí. todas Ok. esas cosas son las que tienes que cuidar. A ver, estoy pensando en ejemplos y tú me dices si es, eso sí es una, o sea, se puede manejar esa crisis o no. Por ejemplo, cuando fue el tema de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto y luego salió esta Angélica dando su discurso y tal, ¿eso fue un manejo de crisis o es evento especial? No, eso era una crisis y creo que se pudo haber manejado mejor. Pero pues no, ya, lo pasado, pasado. Ok, a ver, bueno, espérate, luego, ¿te acuerdas que hace poco a Peñafiel sacaron como una campaña de que Peñafiel hacía mucho daño y no sé qué, el agua Peñafiel? Eso fue una crisis, ¿no? Pues es una crisis en la medida que afecta a tu reputación, pero también hay que enfocar a quién le tienes que contestar y cuándo. Claro, pero sí, en una época para mí sí, porque yo siempre tomaba Peñafiel, sí fue como, ups, y luego, por ejemplo, cuando sacaron lo de Apple, que empezaron como a hackear las cuentas de artistas de sus fotos en la nube. Eso es una mega crisis que luego no sabes si la competencia detonó esa crisis, pues como guerra de competencia, ¿no? Mira, hay ocasiones, por eso es muy importante que en el origen de una crisis o de una situación especial, primero identifiquemos muy claramente si tiene características de crisis o no antes de que se haga más grande. Ajá, Una de las reglas básicas en el manejo de una situación especial o de una crisis es no hacer especulaciones. No puedes hacer especulaciones. Y en los temas, en el origen de los temas, la mayor parte de las veces tienes una demanda enorme de información y tienes muy poca información concreta. Y la verdad, lo único que puedes manejar es la información que es concreta. No puedes hacer especulaciones porque eso genera otros problemas. ¿Sí me mm, explico? sí, ok. Entonces, nunca una especulación. Eso es no grave, gravísimo, te diría. Oye, ¿Vale? ok, y como que, ¿qué estaría haciendo una especulación en esto Que que... digas, por ejemplo, que se diga, no, es que los competidores, todo el Ah, mundo piensa que su competidor, que su vecino que no le cae bien, claro. que las autoridades que le han estado diciendo, siempre hay un malo, ¿me explicó? Y el primer análisis que uno tiene que hacer es, a ver, ¿hice algo que provocó esto? ¿Hay algo en la situación? ¿Cuál es la información confiable? Ujú, Y la verdad es que tienes que recurrir a las personas que saben dentro ajá, de la organización qué pasó. Tienes que recurrir a las personas que toman decisiones dentro de la organización y después comunicar efectivamente, pero uno no puede salir a comunicar sin tener eso claramente. O sea, claro. hay clientes que Sí. te llaman para decir, es que necesito que me ayudes a difundir, tengo una crisis, necesito que me ayudes a difundir un boletín porque pasó esto. No puedo hacer eso si no entiendo qué pasó, ¿no? Claro. Y eso es parte del trabajo que hacemos los consultores, ayudarles a entender desde dónde estamos partiendo. Y por otro lado, eh, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de empatía con ellos. Verdaderamente, tal vez Ujú, desde nuestro lado, el reto más importante de un buen consultor es ser muy empáticos con los clientes y no hacer juicios de valor. O ujú, sea, si lo hizo bien, si lo hizo mal, si debió haber hecho otra cosa, pues eso ya pasó. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a administrar la situación actual y sí. decirles con toda claridad en dónde están parados y qué pueden esperar. O sea, yo muchas veces tengo que comentarles a nuestros clientes, a ver, en primer lugar, quisiéramos que esto nunca hubiera pasado, pero ya pasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque además te da la oportunidad de que si lo haces bien, la compañía puede ser reconocida por su transparencia, por su responsabilidad y gana confianza de sus grupos de interés, ¿no? Ujú, de acuerdísimo. Y por ejemplo, claro, yo hablo como consumidora que es del radio pasillo, ¿qué tal? Y claro, yo no estoy teniendo datos, pero No, yo no estoy siendo la consultora, ¿no? Yo estoy siendo como un pero consumidor eso que dice, uy, Pero ya eso no pasa consumas en eso. general. Los públicos, todo mundo, fíjate, todo mundo tiene una idea de qué fue lo que lo provocó. Todo mundo es el mejor comunicador y manejador de crisis porque todos tienen que ver con la solución. Y es, Sí.
una de las cosas con las que uno tiene que lidiar en una situación de crisis es de veras dejarles claro a los clientes que tienen que escoger las personas, digo, aparte de su equipo de crisis, donde en general pues hay abogados, hay financieros y luego otros expertos, ¿no? Si es un tema ambiental, si es un tema de salud, si es un tema del tema que sea, hay expertos, unos de la compañía y otros externos. Pero una de las cosas que siempre yo les sugiero es decide con quién del consejo, o de su familia cuando son empresas familiares o cuando son situaciones familiares, con quién vas a rebotar las cosas. No puedes oír la opinión de 20 personas en una situación como esta porque ni les estás dando toda la información, ni están involucrados el 100% del tiempo, sino siempre les sugiero que inviten a las personas que quieren que participen en un comité de crisis, ¿no? Para que de veras estén involucrados full, porque además hay un grupo de personas que tienen que trabajar en atender la crisis, y en diseñar el plan, aprobar un plan, tomar decisiones, porque tienen que saber pues lo que está en juego, ¿no? Y por otro lado, tiene que haber las personas que tienen que hacer que pasen las cosas. Es decir, de nada sirve un buen plan, porque eso pasa también en vida real. Puedes tener el mejor plan, pero si no hay quien lo ejecute, pues no sirve de nada. Y entonces a veces están en tal nivel de estrés, tan ocupados hablando del asunto, que no hay alguien que dice, si ya acordamos ayer que hay que hacer esto, hoy tiene que estar pasando, o en las siguientes horas tiene que estar pasando. Entonces eso es algo que les ayudamos a prever desde el principio. Hay que ejecutar acciones de manera coordinada, efectiva y oportuna. Si eso no sucede, el riesgo de que todo salga mal, por buen plan que tengas, por buena estrategia, no funciona nada. Y ya está. Sí, qué punto tan importante y cómo se puede olvidarse, ¿no? Tienes toda la razón. Oye, y a ver, dije esto lo de la Casa Blanca y dijiste se pudo haber manejado mejor. ¿Puedes dar un poquito más de contexto? ¿Qué es lo que tú ves que se pudo haber manejado mejor? Mira, ¿Cómo? por lo pronto, el haber dado, o sea, creo que ahí de las cosas que no quiero entrar demasiado en el tema porque además es algo que ya pasó. Entonces, pero lo que creo que es muy evidente es que tendría que haberse comunicado más rápidamente. Pasaron 2 semanas entre las primeras informaciones y que luego salió la vocera a dar Discurso. información. Ah. Y, y la verdad es que pienso que eso tendría que haber sido más corto y yo no estoy segura de que debió haber sido hecho, ¿no? Y dieron información que nadie les había pedido, la verdad. Entonces, pues eso es algo que se puede mejorar. Ahora, hablar de una crisis a toro pasado es muy fácil. Entonces, yo siempre digo que hay que ser empáticos con las personas que tienen y sobre todo aprender de las crisis. Eso es una cosa que uno tiene que obligarse a hacer. Cada vez que tienes una crisis o que una organización atraviesa por una crisis, uno de los puntos, hay varios puntos, si quieres ahorita los recorremos, que son importantes, pero uno, perdón, uno que es fundamental al final es decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo manejamos y qué podemos aprender de esto? ¿Y qué podemos hacer para evitar? Sí, de acuerdo. Ese es como el trabajo básico, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué dijiste que si quieres lo abordamos? Son esos 3 puntos lo no, que... hay muchos puntos para las Bueno, crisis, hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta. sí, a ver. ¿Qué son factores que hacen la diferencia en una crisis? Pues el poder y la influencia de una organización. Hay organizaciones que son muy visibles, muy conocidas, y eso actúa a favor o en contra, ¿no? Esa es una regla básica. Si eres poderoso, porque eres poderoso, y si no, porque no. Las empresas que son visibles, pues están mucho más expuestas. Y pues muchas de las organizaciones siempre piensan que son muy bajo perfil, que no están en los medios, hasta que un día están. Y es muy importante que si estén en sus términos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese es un reto importante. Otra de los factores que hacen una diferencia en el tipo de crisis que puedes tener es la reputación de la organización, que es algo que se cultiva a lo largo del tiempo, que se acumula, y a mí siempre me gusta utilizar una analogía, que acumular reputación es como guardar dinero en el banco.
porque cuando tienes una crisis, pues es como cuando, si tienes ahorros, cuando tienes una situación difícil, una enfermedad o lo que sea, tienes con qué enfrentar, ¿no? No es para siempre, pero si tú tienes una buena reputación como empresa, como persona, como gobierno, si tú has hecho el trabajo que tenías que hacer en construcción de reputación, cuando tienes una crisis, tienes mucho más margen para administrar. Por supuesto que se merma, pero tienes margen para poder eh, hacer las cosas que tienes que hacer hasta que se resuelve, ¿no? Y cuando una crisis se desactiva, pues tienes que volver a empezar todo tu trabajo y con mucha más dedicación a construir reputación nuevamente. Pero es mucho más fácil para una organización que tiene una reputación sólida que para una que no lo tiene. Ajá, justo te decía, pero reputación sólida, no es así nada más campañas positivas porque sí, sin No, no. sustento, sino que realmente... La reputación solamente se puede decir que es una reputación sólida cuando, no porque te conocen, sino porque las personas tienen confianza, tus públicos tienen confianza en tu organización, en el nivel de compromiso que tienes, en la responsabilidad que asumes normalmente. Es decir, cuando tienes muchas conductas observables que la gente percibe del trabajo que tú haces, de cómo te comportas con todos tus grupos de interés, empezando por tu organización, por tus colaboradores, con tus clientes, cómo actúas con tus productos, cómo te relacionas con las comunidades en donde estás, eres una empresa limpia o no, tomas en cuenta tus comunidades o no. O sea, cuando es una empresa que tiene una buena relación con su comunidad, porque constantemente está en comunicación con ellos y trata de hacer trabajo colaborativo con sus comunidades y apoya normalmente, el día que tienen una crisis es mucho más fácil manejarlo porque todo el mundo sabe o que fue un accidente o que fue un error, pero que saben que lo van a corregir. Porque nadie estamos exentos de cometer errores. Y entonces, pues básicamente, las campañas de comunicación no son suficientes si no hay conductas observables que las respalden. Tú no puedes promover una cosa con la que no eres consistente. No puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí tiene que haber conductas de soporte en cualquier estrategia de comunicación que planees. Sí, de acuerdo. Fíjate que me estoy acordando del caso de una empresa de aluminio que no me acuerdo cómo se llama, americana, que tenían plantas y tenían mucha inseguridad y se empezaron a enfocar en que hubiera seguridad, seguridad. O sea, metieron una cantidad de dinero, empezaron a meter procesos para identificar en dónde, cambiaron máquinas, todo, todo, todo para la seguridad mejorarla y casi a un 100% la mejoraron. Y de repente estaba dando una conferencia uno de los directores en un lugar y una monjita dijo, pues no es cierto, la planta en México tuvo este accidente y se murió una persona. Y el otro decía, claro que no. Y ella, claro que sí. Entonces él pidió que le reportaran eso y como fue un caso que no se lo reportaron a él porque todo se tenía que reportar para evitar justo el mismo error, corrió al gerente de la planta, a todos los corrió y se disculpó con la monjita y con todos por decir que no, o sea, reconociendo que no tenían eso como en su cuadro. O sea, como justo lo ¿Sí? que ellos querían evitar las crisis y dijo, aquí no hay manera, te puedes equivocar, pero si no reportaste esto, nos quitaste a todos los demás la La oportunidad de haber credibilidad. aprendido eso. Eso viene Y en la el libro de Charles credibilidad. Duhigg del poder de los hábitos, que son hábitos organizacionales, ahí. Sí, claro, 100%. Eh, Mm. Otro factor determinante también para el éxito para la forma en la que se desarrolla una crisis es qué tan preparada estaba la organización. O sea, nunca está suficientemente preparado para una crisis, pero Sí. en la medida que tienes escenarios posibles y la gente está organizada correctamente y está entrenada para hacerlo, sabe por lo menos muy bien qué tiene que hacer las primeras 2 horas, dependiendo de cada escenario, porque los entrenas para eso, ¿no? Mm. Eh, Otra cosa que es muy chistoso es también el contexto en el que estás, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si hay, si sale
nota sobre un problema que tuviste, un derrame en una planta, por decir algo, ¿no? Y que tienen que limpiar y todo este tema. Si además hubo una explosión en otro lado, ese derrame no va a ser relevante. Y te da tiempo de hacer todo lo que tienes que hacer. No, lo que no puedes hacer es dejar de ser responsable. No puedes decir aquí no pasó nada. ¿Me explico? Y decir, pues no salió en los medios, yo ya acabé. Una de las cosas en las que les insistimos a nuestros clientes, qué suerte tuvimos hoy. Hay que asegurarnos que esto no nos vuelve a pasar porque la próxima no va a ser así, ¿no? Pero una de las cosas que es muy chistoso, y te juro que sí he tenido casos de algún cliente que, pues, que no tiene experiencia, que llega y te dice, oye, ¿no podemos generar una nota más grande para que esta no se note tanto? No, no podemos hacer eso, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Y de eso se trata. Pero Bueno, sí también hay empresas que lanzan como artículos de periódico para que se llene de buenas noticias y la mala noticia esté como súper abajo de Google, o sea. eso es para limpiar una huella digital. Ajá. Pero cuando pasa algo, tienes que enfrentar qué sucedió y que lo tienes que corregir, porque si no lo haces, lo vas a tener a la vuelta del día. Y si esta vez no te pasó nada, te va a pasar, es el mejor indicador de tienes que hacer algo rápido bien. Y por otro lado, también pasa al revés, ¿no? Un incidente, si por elemental que sea, de que pueda tener alguna connotación sexual, en el entorno, por ejemplo, en el que tenemos ahorita, bueno, se vuelve un mega escándalo, ¿no? Porque está el ambiente, el tema, y todo mundo está, digo, y yo creo que está muy bien que hoy esté visibilizado el asunto, pero sin duda se magnifica y hay que atenderlo también con ese nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues te decía que tan preparada está la organización, es muy importante. Hace toda la diferencia cuando está claro quién toma las decisiones, tomando en cuenta qué elementos, a quién se le transmite y a quién se le transmite, quién y cómo se supervisa, que esa es otra, quién va a asegurar que las cosas sucedan como dijimos y cómo todos estos planes se convierten en acciones, ¿no? Y por otro lado, la mejor forma de tener buenos resultados es administrar la gestión, es gestionar correctamente que todas las estrategias que se están haciendo con ciertos principios, que son consistentes con los valores y la cultura de la organización. Es decir, no vamos y otra que es súper importante es pensar que no puedes tomar decisiones para resolver una situación de este momento. Tienes que pensar que cualquier cosa que hagas hoy, necesitas pensar que en el mediano y en el largo plazo va a seguir siendo sustentable. Tú no puedes tapar un hoyo y destapar otro. Tienes que asegurar que lo haces de fondo. Ok, oye, pero bueno, es que estoy pensando, por un lado, necesitas ser muy empático, y lo acabas de decir, y por otro lado, ha de haber de repente líderes en organizaciones como muy necios en querer, a lo mejor en decir, no, no, ya, tapamos el hoyo así. ¿Cómo manejas tú eso? Porque tú al final tienes que hacer una labor de cambiarle la conciencia, la lógica, el sentido, para que vaya a más largo plazo y a lo mejor no va por sus beneficios inmediatos, porque pueden no importarle lo que va a ser a largo plazo a esa persona. ¿Cómo Mira, manejas tú? esa es una reacción que no solamente es que sean necios, es una reacción natural, porque lo que quieren es salir de ahí. Y uno tiene que ser muy empático con eso. Y pues yo te diría que se parece a un proceso terapéutico, en donde ellos mismos tienen que concluir, o sea, se tienen que escuchar. O sea, tú lo que haces es trabajo de consultoría, en donde los escuchas, les dices, entiendo, te sientes así y lo que quisieras es salir de esto. Pero mira, si salimos de esta manera, las consecuencias van a ser estas, estas y estas. Y, y no es real que si no resolvemos de fondo esto, lo otro no va a ocurrir. O sea, va a ocurrir y va a ser peor. Cuando tú tienes la capacidad, lo estoy diciendo en 5 minutos, se puede llevar muchas horas, pero en general las personas escuchan cuando se sienten escuchadas. O sea, y no juzgadas. Sí, y sí, no, te sientes. Ajá. eso es, pues yo te diría, esa es una habilidad de consultoría, pues que
si uno quiere vivir de esto, tiene que desarrollar desde el principio. No puedes no escuchar. Puedes no estar de acuerdo con una situación. Sí, sí. Pero nuestro trabajo es decir, estas son las consecuencias de esta acción o de este escenario, estas son las consecuencias de este otro, y de este otro es otro. Y luego también tienes otro dilema muy importante. En las crisis siempre ves cómo todo se alinea con el esquema axiológico de las personas o de las organizaciones. Sus valores, al final del día, son los que imperan ahí. Tú puedes decir, en un momento dado, alguien pues prefiere su reputación y en otra, pues, ¿qué me importa más, mi dinero o mi reputación? Y sí, a veces hay que elegir. Y es muy claro, o sea, se vale cualquier cosa, ellos tienen que decidir qué les importa más, pero pues hay quien pone por delante su reputación antes que su dinero y viceversa. También hay quien así decide, pero es mi trabajo es que sea una decisión consciente. Sí, 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 está y que padrísimo. puedan asumir las consecuencias y hacerlos conscientes de que de todo hay una consecuencia y que Sí. esas consecuencias pues tenemos que asumirlas y de acuerdo a las decisiones que tomamos. Y al mismo tiempo yo creo que es un trabajo bien bonito el de dar las opciones y que lo decidan con conciencia y escucharlos y que se sientan escuchados, porque se vuelve algo muy íntimo y muy cercano. Y cuando, o sea, en un Es una sentido relación puedes, de ayuda al final del día. exacto, y conoces una parte muy vulnerable y muy linda y a lo mejor también como muy maquiavélica de las personas, pero al final si van a decidir conscientemente, como que entiendes la complejidad de lo que es ser humano, los intereses, Mira, yo te valores. diría que cuando a nosotros nos llaman es porque alguien, por lo menos en esa organización, pensó que necesitaba ayuda. Alguien. Claro. Y a veces parte de la ayuda es que les ayudemos a generar los argumentos para otras personas dentro de la organización, a otros stakeholders. Y eso es parte de lo que hacemos. Pero casi siempre que alguien pide ayuda es porque está consciente de que hay algo que puede hacer mejor. Uh-huh. Y entonces es mucho más fácil. Lo que sí es una realidad es que cuando tú estás en una crisis estás con una carga emocional muy fuerte y el trabajo que hacemos los consultores es ayudarlos a que pasen del nivel emocional al nivel racional y puedan tomar sus decisiones en el nivel racional, no en el emocional. Mm. Mira, una de las cosas que digo, es hasta un chiste que siempre hacemos y siempre les digo, se los digo honestamente, cuando me dicen, es que quiero hacer un despegue. Entonces digo, ok, mira, vamos a hacer sí, se los digo, vamos a hacer el desplegado terapéutico. Ya que lo tengamos hecho, me dice si lo quieres publicar o no, ¿no? Porque pues casi siempre están muy enojados. Entonces, Claro. vamos a hacerlo. Y claro que a la hora que ves en blanco y negro lo que le querías decir a otros, pues sabes que eso no es, ni es consistente con lo que tú quieres, ni con la organización, ni con los resultados que espera, y que puede generar otros problemas. El problema es cuando se escriben un desplegado, su ronco pecho, y lo mandan sin esperar hacer el proceso racional, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, sí hay ocasiones en las que necesitas desplegados y son muy importantes, pero son las menos de las veces. Casi Uh-huh. siempre, y además los medios aprecian mucho que les des información confiable. No Claro. no quieren un desplegado, quieren que les des información y que puedas contestar pues, todas las preguntas con la mayor transparencia posible, de acuerdo a la normatividad, porque te hay muchas empresas que no pueden, por normatividad, revelar información. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que tú has ido aprendiendo a lo largo de los años de dedicarte a esto? O sea, como en qué te has ido, más allá a nivel profesional y volverte mejor en esto, que también me importa y es interesante, sino como que has descubierto de las crisis de los seres humanos, de las situaciones complejas. Pues mira, lo más importante es que las personas, que todos somos seres humanos y que lo que tengo enfrente no es una organización, un señor poderoso o una señora poderosa, ¿me explico? Sino son personas en una situación muy vulnerable Mm. y que necesitan ayuda y que lo que tienes que hacer es atenderlos como seres humanos y no puedes juzgar. Eso es tal vez lo más importante en una crisis, porque entonces ya estás en un nivel de confianza que saben que pueden confiar
no en mis recomendaciones, sino en las decisiones que ellos van a tomar con todos los elementos, porque mi trabajo es, y el de mi equipo, porque además no soy yo, soy yo y un equipo que preparamos pues todos los escenarios y los argumentos necesarios para que esas personas puedan tomar sus decisiones pues de manera racional y con todos los elementos posibles a su alcance. Ayudamos a que los grupos de abogados financieros y expertos pongan sobre la mesa la información y nosotros lo podamos documentar dentro de un escenario y puedan tomar las mejores decisiones. Lo más importante es que estás en una relación de ayuda y que de verdad, de las habilidades más importantes en estos casos es tener la capacidad de, desde luego, ofrecerles un método, pero de ser muy empáticos con ellos. Son seres humanos en una situación muy vulnerable. Sí, ok. Ahora, imagínate que es una situación tan difícil y ustedes, ok, les ayudaron con un método súper bien, pero al final sigue complicando la cosa y como que no salió tan bien el resultado. ¿Qué haces tú como empresa con ellos para, o sea, como para seguirlos sirviendo, me explico? O sea, porque ellos se pueden quedar inconformes con el resultado, no necesariamente porque tu trabajo no haya sido bueno, sino porque se Pero salió de las nuestro manos. trabajo desde el principio es establecer expectativas. En esta situación, con estos escenarios, si nos dijeron toda la información, esto es lo que puedes esperar. Y se los digo desde el principio con toda claridad, a veces con mucha crudeza, con empatía, pero con toda la claridad de esto que yo alcanzo a ver con estas circunstancias es esto. Y pues no, a veces no les gusta qué va a pasar, pero ese es el mejor resultado. También les dices, a partir de ahí, una vez que está desactivada la crisis, podemos hacer todas estas cosas para recuperar. Si te gastaste todo el dinero que tenías en el banco de reputación, pues ahora hay que trabajar en recuperar, ¿no? Claro. De una manera distinta. Yo te diría que si está bien hecho ese trabajo, en general no tienes, y como además vas paso a paso con los clientes, nosotros no tomamos una decisión por ellos nunca. ¿Me explicó? O Sí, sea, no, como en nuestro trabajo está muy claro que los clientes toman sus decisiones, nosotros nunca actuamos como voceros, siempre formamos a alguien para que lo pueda hacer con habilidad dentro de la organización y no tenemos personal a su cargo, perdón, no tomamos a nuestro cargo, yo no le doy instrucciones a ninguna persona de la organización. Puedo hacer recomendaciones, pero no puedo dar instrucciones a nadie. Entonces, esas cosas hacen que las personas, los clientes se sientan en control, en primer lugar, nadie les está quitando su responsabilidad y también les hace seguir con mucho más cercanía todas las decisiones. No es como ya alguien se encargó, ¿me explicó? Sino nosotros los acompañamos en el proceso, te digo, les das método, les acercas información, les facilitas todas las cosas posibles, les ayudas a establecer las relaciones que les hagan falta, pero en general ellos están tan de cerca en el proceso que es difícil que alguien te reclame que el resultado no fue el que quería, porque se lo dijiste el día uno. O sea, te digo que muchas veces les decimos, pues lo ideal sería que esto no estuviera pasando, pero esto ya pasó, ¿no? Y a veces se tienen que desprender de personas, a veces tienen que dejar ir un pedazo de su negocio, a veces tienen que pues, pagar indemnizaciones o multas muy grandes, o todas esas cosas son una realidad. O tienen que hacer una inversión muy grande, por lo menos de inmediato, por ejemplo, cuando en el caso de accidentes, pues el desembolso lo tienen que hacer inmediatamente, porque no hay duda que lo más importante son las personas afectadas, es decir, si hay fallecidos, si hay víctimas, es lo primero que tienes que atender, al mismo tiempo que las familias de fallecidos, si los hubo, y hay que asegurar que tienen todos los recursos para que este paso que es tan, esta situación que es tan horrible, sea lo menos, les afecte lo menos posible. Por lo menos no tengan preocupaciones adicionales a su pérdida. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Hay tanatólogos involucrados en los casos en los que hay accidentes, etcétera. O sea,
sí les acercamos todos los recursos necesarios para que puedan hacerlo con todo el profesionalismo posible. Pues no queríamos que eso pasara, pero si pasa, tenemos que atenderlo, ¿no? Sí. ¿Cómo, o sea, de ti dicen que eres muy buena como creando una estrategia? ¿Siempre has sido buena así como estratega? O sea, ¿es una de tus cualidades o lo has ido desarrollando con el paso de los años? Pues mira, como todos, yo creo que aprendemos en el libro y después tienes que hacer que funcione y desde luego hacerlo muchas veces te alimenta muchísimo. A ver, mi fuente Claro. de aprendizaje más importante para mí La es, práctica. son mis clientes, porque siempre tienes un cliente haciéndote una pregunta que muchas veces tengo que decirles, mira, nunca lo he tenido que resolver, pero déjame ver cómo lo vamos a resolver. Entonces siempre tenemos como las habilidades y los recursos al alcance para resolver problemas pues, que antes no habíamos resuelto, pero pues hemos resuelto muchos otros. Creo que tiene que ver con pensamiento estratégico, en distinguir muy claramente lo que es una estrategia de lo que es una táctica y visualizar muy rápidamente los escenarios posibles. Mm. Porque si tú visualizas muy rápidamente los escenarios posibles, entonces también tienes la oportunidad de hacer estrategias mucho más enfocadas. Y tienes que tener la habilidad de distinguir cómo una acción de corto plazo va a impactar en el largo plazo. Sí, me imagino un juego de ajedrez así, tal cual, ¿no? Que Pues empieza sí, como a imaginarte todas las jugadas, si yo muevo este, él va a mover esto, y yo esto, pero si él mueve acá, entonces, y ya son como, yo siempre me refiero a eso como el tablero de control. Me explico decir, ¿dónde ajá. están todas las piezas y cuáles nos hacen falta? ¿Y dónde estamos más vulnerables? ¿No? Y, ¿Dónde y no tenemos? claro, ¿cuál es la diferencia entre una táctica y una estrategia? Una estrategia ve el todo y tiene que ver, y lo que hace es describir la concatenación de acciones y de decisiones en el tiempo. Una táctica corresponde a una acción puntual que resuelve algo muy específico. Ahora necesitas las dos cosas. Necesitas una buena estrategia, pero tácticas muy bien ejecutadas y Ujú. pensadas fuera de la caja, muchas de ellas. Lo único que tienes que hacer es que estén alineados en un concepto de negocio, un concepto de institución o en un objetivo estratégico de la compañía, ¿no? Ok. Ahora, a mí me parece muy interesante cómo es que fundaron esta empresa y, o sea, ¿qué te llevó a esto? Y al mismo tiempo, ¿cómo han mantenido después de 25 años la empresa como lo más top en México cuando ahora ya hay competencia extranjera? Y, o sea, ¿cómo has logrado esto y por qué te acercaste a este negocio? Pues mira, creo que la esencia de nuestro trabajo viene de la confianza de nuestros clientes. Mm. La compañía tiene, o sea, esta compañía tiene 39 años. O sea, A 39, yo dije 25, ¿verdad? Wow. no, tiene 39. Ya no quiero decir porque eso revela mi edad y bueno, ni modo. Pero con mucho gusto, pues. A mí me da mucho orgullo que empezamos como pues, una compañía de comunicación, fundamentalmente, en donde lo que hacíamos en origen era pues comunicación para los colaboradores, comunicación para los medios, hacíamos estrategias de comunicación sobre todo interna y externa en alguna medida. Con el paso de los años, los clientes nos fueron presentando retos. Yo me acuerdo la primera vez que dijo, ¿por qué no hacemos en, en situaciones en donde había que ponerse de acuerdo muchas empresas, muchas de ellas ya eran mis clientes, y entonces dice, bueno, pues a ver, a todos los conozco, todos tenían confianza, entonces pues les ayudábamos a establecer objetivos comunes para, por ejemplo, proyectos ambientales, ¿no? Que hicimos varios así al principio. Y entonces, pues son como coaliciones para promover el medio ambiente, ¿no? O el reciclaje de productos, o lo que sea, ¿no? Y, y eso pues es algo que yo no había hecho 20 veces, pero pues alguien nos lo pidió en algún momento y lo hicimos y luego así se fueron dando las cosas al punto de que te piden que resuelvas pues toda clase de problemas o retos. Yo te diría que si de algo me siento orgullosa es de que a CIMAT llegan
los retos más importantes de las compañías y los problemas más graves que quieren resolver, ¿no? Ujú. Y la verdad es que hay un equipo de profesionales hoy impresionante. La verdad, estoy orgullosísima de mi equipo porque nosotros tenemos muy poquita rotación. La verdad, el grupo directivo tiene pues más de 20 años todos, 22, 23, hay quien tiene 25 años aquí. Y, y hay otros ya están jubilados, ¿no? Los que eran más grandes que yo ya están jubilados. Ujú. Y, y por otro lado, hay mucha gente joven pues, que tiene, o sea, muchos de nuestros directores de cuenta tienen más de 10 años. Y tenemos siempre jóvenes ingresando a nuestra organización. El promedio de edad de CIMAT debe estar, no lo he visto este año, pero debe estar alrededor de 34 años. Entonces, Wow. o sea, yo soy la que desequilibra la balanza, quiero decir. Ah, ¿cuánta, Pero cuánta gente trabaja en CIMAT? 180. Wow. Y entonces, pero es un grupo interdisciplinario, que eso es lo que hace muy rico el trabajo para nuestros clientes. Nadie tiene como un jefe y un equipo, sino todos nos movemos, nos parecemos más a una amiba que se mueve de diferentes formas. Así es nuestra organización. Los equipos se conforman de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes o permanentes o eventuales. ¿Me explico? O sea, tú puedes estar si necesitas especialistas para un tema en particular. O sea, alguien puede estar manejando una cuenta en el day to day, pero puede ser que alguno de nuestros clientes quiera hacer justamente prevención y manejo de crisis, entonces viene el equipo de especialistas a hacer desde el diseño del programa de prevención y manejo de crisis, el protocolo, los talleres, los talleres y la formación de los equipos de crisis y los talleres para asegurar que todo el mundo ha practicado lo que tiene que practicar de acuerdo a las necesidades de un cliente. Pero igual puede ser que quieren empezar a hacer todos sus temas de inclusión y de diversidad e inclusión. Entonces viene un especialista de nuestro equipo a ayudar a este otro equipo que está en el day to day haciéndolo todos los días, ¿no? De construcción de reputación. O sea, nosotros hacemos comunicación institucional, corporativa, hacemos comunicación organizacional, comunicación mercadotécnica, y desde luego tenemos un área de investigación de opinión, y tenemos eh, comunicación financiera, por ejemplo, también. Sí, hay diferentes prácticas dentro de la compañía y hay grupos pues, que tienen mucha más experiencia porque han llevado muchos casos o de minería o de energía o te diría, de salud, ¿no? O tú dime el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Difícilmente puedo pensar que no hemos trabajado con algún sector, ¿no? Sí, y me decían que no hay, que justo no hay algo, no sé si es de la forma correcta de decirlo, pero roles. O sea, más bien se arma el equipo, lo que se necesita hacer, pero yo siento que sí tiene que haber roles en el sentido de que, pues, necesitas decir quién es el contador. O sea, necesitas un rol, me explico. O sea, necesitas el rol de quién es el No, líder de ese proyecto. O sea, tenemos un grupo que es el back office, que tenemos un grupo de administración que además también es sui generis porque ellos han tenido que aprender a trabajar con un equipo que justamente es intercambiable. No hacen la administración de una empresa que tiene departamentos, centros de costos, ya sabes, nuestra forma de organizarnos es muy distinta. Sí hay un director de cuenta, desde luego, y cada director de cuenta siempre puede recurrir a somos 4 socias mujeres, y puede recurrir a cualquiera de nosotras para que le apoye en lo que necesite. Pero además ese director de cuenta, sí, una vez que conforma el equipo, sí les dice a cada uno qué espera de ellos. Y todo el mundo puede, digo, no somos como niños chiquitos corriendo atrás del balón, o sea, las personas tienen un nivel de expertise, nos conocemos muy bien, entonces sabemos quién puede hacer qué cosa,
Ujú. Y aquí, la verdad, el peor pecado es no decir que necesitas ayuda. No tienes que saber de todo, no nos podemos equivocar, pero tal vez una de las cosas que para nosotros es una regla de oro es si alguien comete un error, necesita pedir ayuda y entonces todos, incluida yo, vamos a hacer lo necesario para ayudar a corregir Mm, y que ni siquiera pase a mayores cualquier error, ¿no? sí. Porque eso a todos nos puede pasar. Pero el Ujú. chiste es que siempre hay un equipo que está trabajando para velar los intereses de los clientes, ¿no? Sí. ¿Y cómo tú generas esta cultura en tu empresa? De todos estar al servicio del cliente, de generar como sí, esta forma de hacer equipo, de apoyarse, o sea, a Mira, través yo de creo que juntas, hay dos cursos. cosas. Ujú. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el perfil de las personas que seleccionamos. O sea, sí nos es muy relevante el nivel académico de las personas, porque te habla de una disciplina y de alguien que ha estado, más que si eres muy inteligente o no eres muy inteligente, si tú tienes una carrera académica decir, relevante, quiere decir que has sido constante, que has sido disciplinado, que te has tomado muy en serio tus estudios, etcétera, ¿no? Ujú. Te habla de una serie de características, pero sobre todo es el perfil de las personas, sus valores. A la fecha, yo sigo entrevistando a cada consultor que entra a esta organización. Mm, O sea, lo wow. entrevistan muchas personas, pero yo entrevisto a cada chavito que entra a la empresa, ¿no? ¿Y en qué Y te me fijas? gusta conocerlos en su compromiso, en su responsabilidad, en su capacidad para trabajar en equipo. No es lo que te dicen, es lo que te dicen que han hecho y que puedes probar que han hecho, ¿no? Y que en su currículum puedes ver que lo han hecho. Aquí el trabajo, como les digo siempre, el trabajo en equipo es de sobrevivencia, no es nice to have, ¿no? Es aquí, si no trabajamos en equipo, no sobrevives, por brillante que seas, porque somos un equipo. Y eso es Ujú. lo que le ofrecemos a nuestros clientes, no le ofrecemos, y si no, imagínate, 5 estaríamos Pero haciendo toda la chamba. sí, al final la cultura de una empresa es algo que va constante, constante, constante y se tiene que estar retroalimentando de sí misma y yo creo que las cabezas también son las que marcan esa pauta. ¿Qué es lo que Bueno, si hacen no, si no ustedes? puedes, si no das el ejemplo, no puedes hacerlo. O sea, Ajá. está muy difícil que tú le exijas a alguien algo que no estás dispuesto a hacer. Ujú. Entonces, bueno, pues eso es parte de, y qué hacerlo, ¿no? Sí. Y luego me estabas diciendo el otro día que curiosamente, porque no es como que lo planearon así, creo que el 80% del equipo son mujeres, El 65% somos mujeres. el Pero 65%. ya desde que nacimos, está en nuestro ADN. O sea, siempre fue un equipo, por lo menos 50-50. Y ha habido épocas en donde tenemos pues más mujeres, pero la verdad es que lo que buscamos, nuestro modelo de negocio lo permite porque tenemos mucha flexibilidad con los horarios, tenemos, que eso también nos ayudó en la pandemia a ser tan flexibles, rápidamente nos adaptamos. Sí te puedo decir, todos trabajamos mucho más de lo que trabajábamos siempre, pero todos nos adaptamos muy rápido a esta nueva forma de trabajo. Ujú. Y, y lo que hace es que todas las personas tienen la posibilidad de hacer otras actividades además de su trabajo, equilibrar su vida con el trabajo. Y quien trabaja más, o sea, si le dedicas más horas es porque es tu elección, no tienes un jefe diciendo que tienes que trabajar 18 horas. Ujú. Este, si trabajas 18 horas es porque son las que tú quieres trabajar al final del día. Ok. Y O sea, la compensación está ligada al valor agregado que le das a un cliente. Entonces, pues no hay si eres hombre o si eres mujer, ni yo decido lo que alguien, ni yo, ni nadie en la organización decide lo que alguien va a tener como ingreso, sino el volumen de trabajo que tiene, el tipo de clientes que atiende, el tiempo que quiere dedicarle a los clientes, es lo que determina tu ingreso. Cada persona, en cada consultor, en cada proyecto es pues, nuestro socio al final del día, porque tienen ujú. un ingreso variable. Y eso hace, bueno, el 34% de las mujeres que trabajamos aquí
somos mamás y hemos sido mamás a lo largo de la vida y ahorita, perdón, el número que te estoy dando es de las mamás con niños en edad escolar, que tú sabes que te demanda tremendo, ¿no? Ujú. Entonces, pero pues todas pasamos por ahí, ¿no? O sea, yo empecé esto antes de que mis hijos nacieran. Sí. Entonces, Y a y ver, eso, ¿cómo se relacionan con eso? ¿Cómo manejan eso? Porque a veces puede ser como estamos tan entregados a nuestro trabajo y a nuestros clientes que descuidas la otra parte o pareciera que, ahorita ya no tanto, pero que no es tan importante. ¿Cómo vas haciendo este balance entre que claro que me entrego y todo, pero necesito tiempo para otras cosas? O sea, temas personales, temas familiares, ser mamá. mira, cuando yo empecé hacíamos malabares, la verdad. Y hoy seguimos haciendo malabares, pero creo que hoy es mucho más abierto. Aquí, pues, pero no solamente las mujeres, los hombres también me pueden decir, tengo que llevar a mi hijo al doctor. Y yo creo que la equidad es eso, cuando un papá quiere llevar a su hijo al doctor o tiene que quedarse a cuidar, es porque hay una mujer que está trabajando o que está haciendo otra cosa que necesita hacer. ¿Me explico? Eso es equidad. De otra manera, si nada más aplicar a mujeres, eso no sería consistente. Eso lo hemos hecho siempre, porque de verdad es muy chistoso. Esa conversación la tenemos ahora, pero antes eso pasaba, pero no era una conversación. O sea, no era, eh, pues hay que hacerlo, ¿no? Nada más lo hacíamos. Pero no era una conversación de si deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo. Era necesario, se hacía. Y, Ujú. y la verdad, como los valores te orientan y los reconocimientos en esta compañía están ligados a la responsabilidad, yo no le tengo que decir a ninguna mamá con niños chiquitos a qué hora tiene que hacer qué cosa. Ella lo hace. Ujú. Y Intentar, no sí. la ventaja que tiene, porque la verdad, cuando tienes niños chiquitos y trabajo, es la muerte, duermes poco. Pero tú decides cuándo lo haces. ¿Sí me Ujú, explico? ujú, Y eso te hace toda una diferencia. ujú, Y la verdad, o decides que quieres abarcar menos trabajo dentro de la oficina para poder dedicar más tiempo a tu... Por ejemplo, aquí nunca hicimos, porque nunca nos regimos por un horario. Aquí nunca hicimos trabajos de medio tiempo, nunca ni creo que funcione. Pero sí puede haber alguien que te diga, oye, me embaracé, quisiera que a partir de que nazca mi bebé, en lugar de llevar 4 cuentas, quiero llevar 2. Deal. Nadie le va a decir que no. ¿Me explico? O sea, al contrario. ¿Y cómo te ayudamos? ujú, Eso ok. es un hecho, ¿no? Pero siempre fue así, es lo que quiero decirte. No es, hoy tenemos hasta este cuarto para amamantar al bebé. Mm, Pero eso sí no existía antes, te lo tengo que decir. Pero en los últimos años, yo creo que los últimos 6 o no, como 7 años, tenemos un cuarto para amamantar a los bebés, porque ya vimos que de todos modos es algo que se necesita, ujú, ujú, ¿no? Entonces, y hay lugar para hacerlo, y tienes refrigerador, y tienes todo lo necesario para poder hacerlo. ok. ¿Y cómo se han mantenido tan exitosos, o sea, con los clientes? Porque justo cómo te haces publicidad para manejar crisis si no puedes contar los casos, pero no, o sea, el que nadie sepa nada es lo que hace el éxito de tu negocio, pero ¿cómo le haces para entonces tener tan buenas cuentas, tan buenos clientes? Pues la verdad, ¿Cómo yo tengo que ser muy agradecida porque son nuestros propios clientes te los los recomiendan? los que nos recomiendan. Es como cuando sabes que una amiga está enferma y le recomiendas al mejor doctor que tú conoces para eso. Habla con mi doctor por lo menos. Ujú, Es igual, o tu terapeuta, ¿no? ujú, Entonces, muchos de nuestros clientes llegan porque alguien más nos recomendó y pues casi siempre es alguien que nos conoce bien y que sabe lo que puede esperar de nosotros. Y, y la verdad, eso es lo que hace nuestra cartera de clientes, que muchos de ellos pues siempre están dispuestos a recomendarnos con alguien y que tiene una necesidad similar a la que ellos tienen o que ellos tuvieron en algún momento.
Y la verdad, pues yo no puedo, tenemos clientes de muchísimos años, o sea, nuestros clientes, eh, una buena cantidad de nuestros clientes tienen más de 20 años con nosotros, otros 10, pero quiero decir, casi todos nuestros clientes, excepto que nos hayan contratado para, y aún así, que nos hayan contratado para una cosa particular, en el tiempo, pues siempre aspiramos a que regresen con nosotros o para otra situación o para un trabajo permanente. Hay clientes que eran chiquitos, haz de cuenta, y que empezamos con ellos y les ayudamos en una etapa a ciertas cosas, y después regresan unos grandotes que te dicen, es que ahora quisiera hacer estas otras cosas y esto que nos ayude a crecer más, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es, yo te diría, es uno de los trabajos más satisfactorios que hay, si esto es lo que te gusta. Pero para nosotros, y eso es de lo que yo también me siento muy orgullosa, es que esta pasión por lo que hacemos, pues no solamente es mía. La verdad es que cada persona en esta oficina te puede, si le preguntas sobre tu trabajo o sobre sus clientes, pero más sobre sus clientes, te hablan con una emoción y una pasión y te los defienden, pero por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es muy, muy satisfactorio tener pues la cartera de clientes que tenemos, porque pues, son más que clientes, son amigos, muchos de ellos, pues porque los hemos acompañado a lo largo de los años. Entonces, pues es un gusto, yo te diría, es un privilegio poder hacer lo que más te gusta todos los días. Y es padrísimo. Sí, es hacer lo que más te gusta y también creo que se vuelve lo que más te gusta cuando te vas volviendo bueno en algo y vas descubriendo como todo lo que te va dando un trabajo constante, el crecimiento en eso, que salga muy bien, entonces todavía se vuelve más disfrutable. Sí, desde luego. Porque mira, hay clientes que vienen muchas veces, regresando a las crisis, vienen sintiendo que traen una crisis enorme. Y como les digo, a ver, esto no es una crisis, es una situación especial y la vamos a manejar así y así y así y así, porque a veces son cosas que para nosotros son la 927 y para ese cliente es la primera vez que le ocurre y no sabe en dónde está parado y no sabe qué tan grande es y lo siente horrible. Entonces, como ayudarles a decirle, a ver, o como igual que cuando siempre me gusta hacer esa analogía, que nuestro trabajo se parece a una sala de emergencias. Es decir, a ver, no es una emergencia si te vas a curar con medicina, no te preocupes. O, pues también cuando llegan todos averiados, que quieren cirugía plástica el día 1, como les digo, a ver, con respecto de las expectativas. A ver, esto es como una sala de urgencias. Si te acabas de dar el choque de tu vida y vienes con todos los huesos destrozados y tus signos vitales inestables, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar los signos vitales. Luego, enyesar todos los huesos y ver que sanen. Y luego ya nos encargamos de la cirugía plástica, pero no vamos a empezar a hacer cirugía plástica cuando estamos viendo si tus signos vitales se estabilizan. No te quieres morir en el camino, ¿no? Sí. Entonces, Fíjate que sí, y termina. sí, que es un poco lo que nosotros hacemos, y eso es parte de establecer expectativas. Pues todos quisieran que les arreglara la reputación el día que llegan. Espérate, compañeros, si tenemos aquí un problemita, ¿no? Sí. Que tenemos que resolver primero. Y, o sea, lo que haces manejo de crisis, ¿respetan horarios como de en fin de semana no trabajamos o sí? No, No. no, Ah. no. Todo el equipo, todas las personas que estamos dispuestas a atender crisis, sabemos que eso no existe. Es como un hospital, como una sala de emergencias. O sea, no hay un médico que te diga yo, bueno, sí, hay algunos médicos que te pueden decir, porque eso decidieron en sus vidas. Como aquí hay personas que dicen, no, yo en fin de semana no quiero, no me meto a crisis, ¿no? Las crisis no respetan ni vacaciones, ni días festivos, ni fines de semana. O sea, Pero es que siempre cuando te gusta no tienes tema, ¿no? Porque es no. como, claro. Y además, pues la verdad, con el tiempo hemos aprendido a hacer guardias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me voy yo tomo una llamada aunque esté, digo, yo tengo clientes que me han confesado que sin conocerme, sin nada, quisieron trabajar con nosotros porque les tomé una llamada en Australia, me explicó, al otro lado del mundo en un horario rarísimo, etcétera. Pues porque siempre lo hago, porque no puedes estar en este negocio y no atender, ¿no? Número 1.
Y número dos, hoy, la verdad es un equipo bastante sólido, con muchos años haciendo esto, muy amplio, lo cual también nos da la posibilidad de ayudarlos en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo, digo, yo no me voy de vacaciones si no tengo la certeza de que hay alguien senior capaz de atender una crisis si surge alguna crisis. O si tenemos una crisis ongoing. Cuando tenemos una crisis ongoing, no me despego de antes del celular, ahora del Zoom, ¿me explico? Pero de todas maneras hay personas altamente capacitadas, tan capacitados o más que yo, para hacer este trabajo en las épocas en las que pues yo no estoy físicamente aquí, ¿no? Cuando hay vacaciones. Y nos turnamos. Cuando ellos toman vacaciones, yo me aseguro de sí estar aquí, ¿no? Procuro no viajar ni nada para poder atender rápidamente. O hago viajes que puedo hacer muy rápidamente, ¿no? Y siempre hay equipo en sitio para atender cualquier situación. No podemos dedicarnos a esto si no le dedicamos, o sea, si no estamos dispuestos a hacer eso. Tampoco es toda la empresa, es el equipo que hacemos crisis. Claro. Hay un director del área de prevención y manejo de crisis, que eso es lo que hace todo el día. ¿Y dónde bueno, seguro hay 1000 libros de manejo de crisis y todo esto y estudios y, o sea, como, ¿tú de dónde te sigues nutriendo, alimentando o al final el que estás preparando siempre, ¿no? Siempre. Hay muchas lecturas, pero además por lo menos un par de personas de nuestro equipo va a certificarse cada año a diferentes universidades en crisis y toman los talleres con el jefe de bomberos, con el jefe de la policía, de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Y la verdad eso siempre nos da cosas nuevas y ahora en línea puedes tomar un montonal de cosas que te interesen. Antes teníamos que viajar, hoy ni siquiera tenemos que hacer eso. Lo que es muy padre es el intercambio de experiencias con estas personas que hacen eso todo el día o desde el lado del cliente, sobre todo desde el lado de un cliente, ¿no? ¿Qué hace el jefe de bomberos, no? Y cómo ve las cosas y cómo tiene sus protocolos y qué les preocupa. Todo eso nos da insumos. Sí. Y pues es la manera en la que nos alimentamos, pero como te digo, nuestra fuente de crecimiento y de información es lo que nos obliga a estar siempre preparados y siempre mejor, es lo que nuestros clientes nos exigen, los retos que nos plantean, a los que tenemos que darles una respuesta. Entonces estudiamos todo lo que sea necesario de donde sea para poder resolver. Aprendemos mucho de los colegas con los que trabajamos. Por ejemplo, los despachos de abogados, pues yo les he aprendido muchísimo. Hay cosas que dices que ya sabes que tienes que cuidar y que tienes que hacer, pues porque lo has vivido muchas veces en equipos de abogados, ¿no? O los financieros, o los expertos pues a veces, cuando ha sido el caso, expertos en salud, o expertos en diferentes temas, ¿no? Los que corresponden, medio ambiente. Entonces, aprendes, siempre les decimos a nuestros clientes, yo tengo que aprender de tu organización y conocerla casi tan bien como tú, pero sus temas también. Tenemos que estudiar, tenemos que hablar con expertos, tenemos que leer, tenemos que hacer análisis. Nosotros tenemos invariablemente una vez a la semana una reunión de equipo para revisar los temas que están en el ambiente y de los que debemos aprender, de los que debemos analizar. Tenemos que ver las conversaciones, tenemos que ver los expertos que se han manifestado, de dónde podemos obtener más información, las organizaciones que existen alrededor de los temas y cómo podemos aprender de ellas, etcétera, ¿no? Son muchísimos trabajamos mucho con los organismos empresariales también, y pues también aprendes muchísimo porque justo hay grupos de trabajo de expertos. ¿Qué has aprendido tú de tus clientes? Pues mira, casi de todos los temas. Si yo había estudiado, ellos nos obligan a aprender más de cada materia, ¿no? Y ellos siempre están buscando mejores prácticas
Y casi siempre vienen a la mesa con algo de, estas son las mejores prácticas que yo aprendí, ¿me puedes ayudar a implementarlas? Bueno, pues vamos a diseñar algo para México, ¿no? Así te puedo decir de ESG, ¿no? Pues ahora estamos desarrollando, le estamos ayudando a nuestros clientes a hacer sus estrategias de ESG para que justamente algo que hoy no, ya es una exigencia para muchos, todos los que están en bolsa prácticamente es una exigencia, pero hay muchos que se tienen que preparar para eso. Entonces, eso te obliga a estudiar, a ir a tomar cursos. Digo, no todo lo hago yo, lo hace un equipo. Hay gente que se está especializando en eso y que trabajamos y tenemos asociados de los que también aprendemos, expertos, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas fuentes. Lo único que te puedo decir es que no hay una sola fuente. Hacemos uso de todas las fuentes a nuestro alcance y si pensamos que no es suficiente, buscamos más fuentes para aprender de los temas que necesitamos para darle un servicio a nuestros clientes. ¿Y tú sientes alguna diferencia en el género? O sea, no porque quiera comparar, pero cuando de trabajar con mujeres y con hombres, como qué tomas de cada parte o qué... Mira, yo difícilmente podría hacer una diferencia, me explico, porque la verdad no, ni siquiera podría hacerlo, no sé si así es la vida, pero en esta oficina, como así crecimos y todos tenemos mucho tiempo, nunca hubo una diferencia. Entonces, lo que sí te puedo decir es que tener grupos equilibrados, donde hay hombres, mujeres, de diferentes disciplinas, sí te da enfoques totalmente distintos. Tener gente con mucha experiencia y jóvenes, por ejemplo. Yo te voy a decir, de las cosas, a mí me da mucha risa, pero cuando de pronto me dicen, vienen muchos jóvenes porque me los mandan mis clientes, mis amigos, todo el mundo, a oír un consejo. Y yo siempre les digo que les tengo que dar las gracias porque yo aprendo mucho más de ellos. Por supuesto, les puedes dar un consejo de cosas que que a ellos les den certeza de ciertas cosas, pero sobre todo, yo te puedo decir que aprendo muchísimo porque me permite entender mejor qué está pasando en las nuevas generaciones, qué les importa, por qué les importa y qué están dispuestos a hacer y qué no. Esto es una riqueza enorme y sí tienen una perspectiva distinta. Entonces, cuando tienes jóvenes en un equipo de trabajo, pero gente muy experimentada, tienes hombres, tienes mujeres, la verdad es que haces tus equipos muy sólidos. Uh-huh. Siempre Sí. tienes perspectivas distintas. ¿Qué les importa a las nuevas generaciones ahorita? ¿Y por qué? Pues mira, yo creo que una de las cosas que sí les importa muchísimo es que las empresas en donde trabajen sean transparentes y consistentes. Eso es como un tema muy constante. Uh-huh. Les importa conocer los valores de las empresas, les importa saber que pueden tener ciertos rangos de libertad. Uh-huh. O sea, las reglas, tienes que ser muy claro con ellos de estas son las reglas. Y, por ejemplo, yo cuando los entrevisto les digo, a ver, estas son las reglas. ¿Tú crees que puedes vivir con estas reglas? O sea, antes decías, estas son las reglas de mi oficina, ya. Y hoy me aseguro de preguntar si estas son las reglas con las que puedan vivir, ¿no? Uh-huh. Me dicen que sí y que, o no, ¿no? Porque ya te dicen, no, bueno, eso sí me costaría mucho más trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, son como circunstancias que para ellos son importantes. Tener movilidad, ¿no? Y entonces Uh-huh. tienes que explicarles que la movilidad no es solamente vertical, que la movilidad es también horizontal y muy amplia y es tomar más responsabilidad, es hacer diferentes cosas, ¿no? Que la movilidad no es tengo un título diferente o tengo un puesto más alto, ya no es así. Y lo más padre es que a ellos eso no les importa tanto, ¿no? O Uh-huh. sea, lo Sí. que quieren es saber que pueden crecer, que pueden aprender, que tienen flexibilidad. Entonces, mira, gracias a Dios, no estamos tan tiesos para esas generaciones porque lo hicimos a lo largo de la vida. Hoy tiene que ser más rápido, más veloz, mucho más, tienes que estar mucho más sensible a cosas que a lo mejor antes no. Uh-huh. De acuerdo. Pero es muy padre. Tener gente joven en la oficina tal vez es de lo que más
vitalidad nos da. Y nosotros tenemos un programa que se llama Praxis, en donde convocamos pues a los mejores perfiles, y por eso nuevamente tengo que decirte, sí tienen que tener ciertas características en términos académicos, pero sobre todo perfiles en donde son personas dispuestas a aprender, a emprender, a tomar cierto nivel de riesgo calculado, ¿no? Como les digo, con red. O sea, hay que ser audaces, pero hay que tener red, ¿no? No se avienten a hacer cosas solitos, tienen que hacerlo acompañados y con la asesoría correcta, pero la verdad es que yo te puedo decir sin temor a equivocarme que cualquier persona que trabaja en CIMAT sería exitoso en cualquier parte. Mi aspiración siempre es que encuentren en CIMAT una plataforma de crecimiento y desarrollo pues mucho más satisfactoria en sus vidas, ¿no? Y con una vida profesional mucho más versátil y muy, te diría, con retos muy padres, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como que te enfocas, o sea, entiendo que les importa que tengan cierto rango de libertad y de manejo de tiempo, así como a ti te funcione, pero que cumplas, y también que ganen bien, ¿no? O sea, como que sea pagado lo que tú haces, que siento que eso es positivo. ¿Y les pones código de vestimenta? Sí, ciertos códigos sí, o sea, depende. Y depende. Ahora somos un poco más flexibles, pero antes era bastante estricta en ese sentido, te tengo que decir, pero hoy estoy un poco más flexible en ese. Lo único que siempre les digo es, a ver, cuando vas a ver a alguien que te importa, te arreglas, ¿no? Bueno, a nuestros clientes nos importa y te arreglas para ver a tus colegas y para ver a tus clientes, porque necesitamos también mostrarles que nos importan. Entonces, haces un esfuerzo por verte bien y estar presentable y seguir los códigos de conducta y de vestimenta de nuestros clientes. Ok, De todo. ok. O sea, tú no puedes ir a ver un banquero sin corbata, ¿no? Bueno, ahora ya podrías, a lo mejor, pero o sea, antes estoy diciendo hace 2 años, ir a ver a un banquero sin corbata, qué raro, ¿no? Todos están con corbata, pues no puedes. Pero hoy también, pues por ejemplo, con todas las startups, pues te encuentras a todo el mundo en t-shirt y tenis. Y Ajá. entonces, pues nuestro equipo va hasta muy arreglado para ver a los clientes a veces, ¿no? Con los startups. Sí. Pero sí, un poco se trata de adecuarnos a los códigos de nuestros clientes también. Ok. Marta, si estuvieras en una mesa con jóvenes visionarios, emprendedores, aventureros, exploradores, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué les aconsejaría? Que sigan sus instintos siempre, pero que sean muy respetuosos de todos los demás, que sean empáticos, que sean respetuosos, que tomen riesgos, pero riesgos calculados, y que verbalicen lo que sienten, lo que piensen, pero con respeto, porque creo que una de las cosas que es muy importante, o sea, es ser asertivo, pero asertivo en el sentido más amplio. Yo tengo derecho a expresar mis sentimientos y mis necesidades y mis objetivos sin invadir los derechos de los demás. Entonces, yo no puedo, o sea, no me corresponde ni evaluar ni decir que el otro está mal. Yo tengo derecho a expresar cómo me siento yo y cómo me gustaría que fueran las cosas. Y eso siempre los invito a que lo digan. Lo que no pueden es, porque a veces eso pasa, que piensan que ser asertivo es decir las cosas como van y no pensar en cómo se siente el otro y hacen juicios de valor en el camino. Aprender a hacer eso joven es de las mejores herramientas que alguien puede tener. Es una herramienta de comunicación muy básica, pero que si aprendes a hacer bien, la verdad, seguramente los harán mejores personas también, porque te obliga a ser empático, a escuchar, a muchas otras habilidades interpersonales que te sirven para la vida. Sí, ay, qué bien. ¿Algo más que quieras agregar, Marta? Que sé que tendrás varias cosas apuntadas y quizá quieres agregar Pues algo más. básicamente has cubierto tú todo, me preguntaste todo. Qué La bueno. verdad te agradezco muchísimo tu tiempo
y a tu audiencia por escucharnos. Y por supuesto estoy a tus órdenes para lo que necesites. No sé ni cómo andamos de tiempo, pero no creo que nos quede mucho. ¿Qué tal me dijiste hace rato? Pero bueno, es demasiado tiempo, pero yo te dije, no te preocupes, se va a pasar de volada. Se pasa de Pues, volada. se pasó. Sí, se pasó de volada. ¿Ya viste? Pero bueno, cualquier cosa, bueno, se pueden meterse a la página CIMAT con ZY. Yo igual voy a poner el link. Y latina. Perdón. ¿Y latina? M-A-T. Ajá, CIMAT. Marta, ¿dónde te podemos encontrar? En el teléfono de mi oficina, que es 5659-0709. Ok, muy bien. Perfecto. Y también, bueno, en la página, ¿no? Que voy a poner el link Sí. aquí abajo en la descripción. Muy bien. Correcto. Pues muchísimas gracias, Marta. No, gracias a ti y gracias a tu audiencia por escucharnos esta tarde. Gracias. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Marta Mejía. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve esta entrevista, qué es lo que más te gustó. Y pues bueno, estamos en contacto, ya sabes, aquí Mentores con Maite, todas las entrevistas, compártelas con otras personas a quienes también pueda servirles, gustarles. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Estamos en todas las redes como Mentores con Maite y yo como Maite Valverde de Loyola. Mentores.